Muy bien, estamos nuevamente, esta vez para desarrollar el cuestionario 1.1 de Ciencias Naturales para sexto, cuestionario que me han pedido y que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Son 12 preguntas y intentaremos llegar a la mitad por lo menos, pero es obviamente una unidad un tanto compleja, así que si nos demoramos más, bueno, que así sea. La unidad número 1 se denomina Un viaje por mi vida, corresponde a los contenidos de reproducción y salud, y es un poco controversial, ya que desde primera instancia nos presenta la pubertad así sin más, sin explicar, sino que simplemente nos plantea aquí rangos de edad y los cambios que ocurren tanto en mujeres como hombres. Es una clase que se desarrolla durante casi 2 meses en la sala de clase, ya que corresponde mucho de hablar sobre sus propios vivencias con los niños. Pero lo vamos a intentar hacer ahora un tanto despersonalizado, pero que podamos desarrollar por lo menos algo de la unidad. Es una unidad que sí o sí se retoma a la vuelta de clases y se tiene que desarrollar de tal manera que los niños comprendan la etapa que van a vivir. La primera pregunta, perdón, es ¿en qué etapa del desarrollo humano te encuentras actualmente? ¿Sí? Muchos dirán, no, yo estoy en la pubertad, pero fíjense que aún no, porque si vemos en la página 19 tenemos las etapas del desarrollo humano. Tendríamos la infancia como primera etapa, la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿dónde se encuentra la pubertad? La pubertad se encuentra justamente entre la niñez y la adolescencia. Es una etapa intermedia. Se considera el final de la niñez y el principio de la adolescencia. No es una etapa de desarrollo así como tal, no como la vejez, sino que es una etapa de transición. Una vez que concluye la pubertad se puede hablar que es un niño o una niña es un adolescente. Entonces, ¿en qué etapa del desarrollo te encuentras actualmente? Deberían responder en primera persona, por lo mismo voy a responder de esa manera. Me encuentro entre la infancia, perdón, entre la niñez y la adolescencia. Comenzando la pubertad. Bien. Son demasiados los temas que hay que concluir finalmente para poder entender si es que realmente estamos en la pubertad. Por eso hay que definir qué significa pubertad para poder entender si es que realmente estamos. Obviamente cuando hablamos de temas de sexualidad, de reproducción, son temas bastante íntimos y pueden provocar un poco de vergüenza. Pero eso va a depender de la confianza que tengan ustedes con su familia. Yo lo voy a hacer pensando en que estoy educando a mi propio hijo. Así que así de esa manera nos vamos a ir planteando. Primero, preguntemos a Google qué es pubertad y veamos. Es la pregunta que cualquier niño podría hacer en Google y veamos qué es lo que sale. ¿Sí? Periodo de la vida de la persona en la que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. No nos sirve mucho, no sabemos lo que es carácter sexuales secundarios. Y veamos lo que significa la palabra pubertad. ¿Qué significa la palabra pubertad? Y veremos. Significado de pubertad. ¿Mm? Etimología. Aquí sí. Bien. Etimología es el significado de las palabras, de dónde provienen. En el caso del concepto de pubertad, proviene de la palabra latina pubere,
y su traducción sería pubis con vello. Wow. Entonces, ahora ya podemos desarrollar un poco más. Ya no están hablando de edades, que en las niñas generalmente un poco antes y los varones un poco después, pero no se compliquen con eso. Ya no se compliquen con la edad. La pubertad va a ocurrir cuando corresponda, en tanto la niña como un niño. No se compliquen, no es que a los 9 tenga que compensar y que a los 15 tenga que terminar. Esto es algo, cada persona es completamente diferente. Vamos, pubis con vello, eso significa pubertad. ¿Y qué será el pubis? ¿Cierto? Tenemos aquí un adolescente, hombre y mujer. Y acá tenemos las partes del cuerpo humano, obviamente las partes que son más sexuales. Tenemos el caso de las niñas, tenemos los pechos, el varón, el pene, y en la dama, la niña, la vulva. Y comúnmente se confunden porque dicen que es vagina, pero vagina es lo que está en el interior, lo que no se alcanza a ver. En cambio, el exterior sería vulva, ¿sí? Pero aún así todavía no sabemos cuál es la parte del pubis. El pubis sería el sector que está entre el ombligo y el aparato genital. En este caso, el ombligo estaría por aquí. Entonces, este sector es el pubis. Entonces, la pubertad comenzaría cuando ese sector le aparecen vellos, ¿sí? Ese sería el primer parámetro. ¿Y por qué ocurren estos cambios? Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo depende de nuestro cerebro. En este caso se aparecen hormonas de la pubertad, que son pequeñas, son como engranajes, hormonas en la pubertad, y son las que comienzan, finalmente son los que le dicen a tus órganos qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Como se ven aquí la diferencia entre las mujeres y los varones, que a las mujeres le aparece una hormona que le dice los pechos tienen que crecer y los ovarios tienen que funcionar. Y en el caso de los varones también, pero no se llama ovario, sino que se llama testículo. Como se dan cuenta, aparecen demasiados conceptos que a ustedes pequeños o a ustedes como familia los toma por sorpresa, ¿sí? Y obviamente es algo natural, la vergüenza va a aparecer, pero es un tema que tienen que conocer desde ahora, porque de esta manera estos adolescentes serán capaces de contarle a ustedes lo que les va pasando. Y en el caso contrario, si es que no pueden conversar, el adolescente buscará siempre a alguien con quien conversar. Y qué mejor que seamos nosotros mismos. Bien, como ven, de la nada esto se va alargando. Y como les digo, es una clase por lo menos para 2 meses, en donde los mismos estudiantes son los que van interactuando, ¿sí? Van contando, van preguntando y siempre en la confianza de que son temas íntimos y discreción ante todo. Entonces ya que tenemos la definición de pubertad, sabemos que estamos entre la niñez y la adolescencia, eh, ¿qué tipos de cambios ocurren durante el desarrollo humano? Vamos a cerrar esto ya, que ya no lo vamos a ocupar, y nos vamos al libro que nos dice la página 19. Los seres humanos a lo largo de la vida experimentamos cambios, siendo los más evidentes los físicos. Obvio, cambios físicos son todo lo que podemos ver. Los psicológicos no los vemos. Los cambios sociales son cuando nos desarrollamos con nuestros amigos, nuestros pares. Entonces, se observan variaciones en la estatura, la masa corporal, rasgos faciales. Todos estos cambios acontecen gradualmente. ¿Qué significa esto? Que finalmente los cambios aparecen de forma, no de forma repentina, sino que van apareciendo uno por uno, y algunos incluso se demoran años en desarrollarse finalmente. Sin embargo, además de las diferencias corporales, las físicas, se producen transformaciones a nivel social y psicológico.
Los intereses de las personas van cambiando, así como sus prioridades, responsabilidades y gustos. ¿Sí? En la etapa de niñez hay una característica en donde niñas y niños no pueden jugar, simplemente se odian, se repelen unos con otros, pero en la adolescencia ocurre completamente lo contrario. ¿Sí? Las niñas o los niños empiezan a atraer unos a otros y empiezan a compartir más y más hasta poder entenderse uno al otro casi por completo. La pregunta decía, ¿qué tipo de cambios ocurren durante el desarrollo humano? Ocurren cambios físicos, sociales, no, antes que sociales, psicológicos y sociales. Bien. Bien. Al número 3, ¿va? Poner pausa ahí. Ahora, bien. Nombre la etapa del desarrollo humano. Bueno, esto es bastante simple. Lo vamos a hacer rápido. Vamos a guardar el tiro antes que esto se nos pierda. Unidad 1.1. Sexto. 2020. Ciencias. Ya, ahora sí. Tendríamos infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. No hay más que entender. Esta pregunta más que nada se hace para que entiendan que la pubertad no es una etapa del desarrollo humano, es una etapa que está dentro de la adolescencia, al final de la niñez. La número 5 pregunta, ¿qué características? Perdón, así que cambio aquí el número, si vamos bien. 1, 2, 3, la 4. ¿Qué características tiene la niñez? La niñez, veamos, aquí están las características. Sí, la infancia no la preguntamos, solamente la niñez. Niñez. Niñez, aquí. Se produce crecimiento corporal. Se reemplazan los dientes. Comienza etapa escolar. Y la motivación es jugar. Bien. Bien. Gran crecimiento corporal, se reemplazan los dientes, comienza la etapa escolar y la gran motivación es jugar. Ahí sí. Bien. ¿Qué características tiene la pubertad y la adolescencia? Comencemos con la pubertad. Pubertad. Etapa de cambios sexuales y maduración sexual. Adolescencia. Adolescencia.
Adolescencia, se alcanza la completa maduración sexual. Vamos para así, desarrollo de las características sexuales. Y se alcanza la completa maduración sexual. ¿Qué significa esto? Se puede dar origen a una nueva vida. ¿Sí? Aquí, mientras se van desarrollando las etapas sexuales, la adolescencia solamente se alcanza cuando esta ya se logra la maduración sexual. ¿Y qué características posee la adultez? Se alcanza la madurez de los otros, se alcanza maduración sexual. Entonces esto sería físico y biológico. Pero faltarían los otros cambios, que serían físico, biológico, social y psicológico. Entonces la adultez se logra solamente una vez se alcanza el desarrollo integral de lo biológico. Ayudémonos con el libro. Biológico, psicológico, afectivo y social. Bien. Se obtiene un trabajo, se supone se logra la independencia. Por eso a mí no me gusta hablar de edades, porque la adultez se supone empieza a los 21 años, pero 21 años todavía están estudiando, todavía no logran, en nuestro país por lo menos, todavía no se logra un completo desarrollo de todos los ámbitos. ¿Okay? ¿Y qué características tiene la vejez? Veamos. Bien. Se logra obtener sabiduría de todos los ámbitos. Físicamente comienza una disminución de las capacidades. Muy bien. Bien, aquí terminaríamos la primera parte. Así alcanzaríamos a hacer la última de una sola vez.